Bueno, ya estamos a muy poco de que se lleve a cabo este referendo en Cataluña, por lo menos así lo dicen los independentistas catalanes, mientras que el gobierno español sigue diciendo que no lo va a permitir. Seguimos analizando este tema. Para eso saludamos a Miguel Gómez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Miguel, nuevamente por acá. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muchas cosas para hablar. Hemos hablado ya muchas veces aquí de lo que tiene que ver con ese deseo de independizarse de Cataluña. Nuestra pregunta del día a través de las redes sociales es si la gente está de acuerdo con que se dé esa independencia o no. Y uno de nuestros televidentes nos contestaba, sería bueno que nos explicaran por qué se quieren separar los catalanes para después sí opinar. Así que le pido que lo resumamos brevemente. ¿Por qué se quieren ir los catalanes de España? Bueno, es una buena pregunta. Esto es el resultado de un proceso histórico que viene dado tanto por motivos políticos, económicos como culturales. En realidad el independentismo comenzó a finales del siglo XIX, pero coge fuerza a principios del siglo XX en las regiones históricas españolas con diferencias culturales, pero aquí también lo que tenemos que introducir en la cuestión es que la Constitución de 1978 en España introducía un sistema que es el sistema de las autonomías, que no es un sistema federal al uso, sino que es un sistema en el cual las autonomías van negociando progresivamente competencias y van ganando competencias. Entonces existía un menú de competencias en el cual Cataluña ha ido, digamos, ganando progresivamente cada vez más acciones vinculadas con su autonomía, pero lo que llega a un momento en el que justamente se topa con las competencias que ya no puede negociar, que son justamente las regaleanas, entiéndase control interno, relaciones internacionales, defensa, ¿no? Y en este caso lo que ha pasado es que Cataluña ya ha llegado al tope en el cual ya no puede haber negociación y el único punto en el cual se podía negociar era el fiscal, pero resulta que el Gobierno de Madrid, principalmente el Gobierno central, no quiso abrir esa negociación. Cataluña quería el mismo concierto económico que tiene País Vasco, que sí va más allá que Cataluña. Miguel, ¿cómo ve usted el panorama para este domingo? Porque la verdad los puntos están muy distantes, pero además bastante desafiantes. El gobierno dice, este referendo es ilegal y ya dimos la orden de que no se realice, mientras que los catalanes, allá los independentistas catalanes dicen esto va porque va, ya se han decomisado papeletas, ya han ido algunos ejecutivos presos. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, aquí ha habido una tentativa por parte del gobierno de frenar, el gobierno de Madrid, de frenar la realización del referéndum, pero lo han hecho intentando asfixiar los preparativos. Lo que pasa es que el gobierno de Cataluña, la Generalitat, ha dicho abiertamente que iba a realizar el referéndum. Entonces, en realidad lo que uno puede esperar es que van a intentarlo hacer por todos los medios, independientemente de las condiciones en las cuales se vaya a desarrollar, y que el resultado probablemente sea favorable a la independencia, porque la gente que se movilizará es justamente la que está a favor, pero habrá problemas vinculados con la validez del resultado, porque efectivamente no habrá transparencia en el proceso, y es lo que quiere justamente el gobierno central, acatar las decisiones legales, pero en el mismo tiempo quitar toda la legitimidad posible al proceso mismo. Entonces sí se dará, pero pues probablemente surja tensión al respecto. Ya se han empezado a pronunciar voces que van mucho más allá de España. Por ejemplo, esta semana veíamos que el exministro Valls de Francia decía que si se llegaba a dar esa independencia de Cataluña, pues esto significaba el fin de Europa como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es España un Estado-nación tan importante dentro de la Unión Europea? Bueno, ahí también hay que introducir una cuestión histórica. Los Estados-nación en Europa se han construido a partir de, durante mucho tiempo, la homogeneización cultural. España fue uno de los países que no llegó a llevar a cabo ese proceso y lo hizo de manera un poco abrupta y poco hábil, sobre todo durante el franquismo, y eso generó justamente la reacción contraria, la revalorización y la exaltación de ciertas diferencias culturales que sí existen de verdad. Pero ahí lo que hay que integrar es por qué es un problema para Europa. Primero es un problema en términos de, puesta en duda del ente que se llama el Estado-nación hoy día, pero sobre todo hay que integrarlo en términos de resultado histórico. Europa ha tardado más de 500 años en realizarse y tener las fronteras que conocemos hoy, en tener unas soberanías que van más allá de simplemente los principados pequeños que había en el medievo, y entonces en este caso el resultado podría ponerse en duda. Se podría poner en duda tanto por elementos de inestabilidad interna, sino también por elementos de orden legislativo internacional.
Yendo al grano, no le conviene a nadie porque es un precedente que podría abrir una caja de Pandora en toda Europa. Sí. Bueno, pero entonces en este orden de ideas, ¿para qué nos preparamos el lunes? Se hace el conteo de votos, gana por una mayoría absoluta el sí a la independencia. ¿Qué sigue? Bueno, ahí probablemente ellos van a justificar la declaración de independencia sobre la ley de transitoriedad que ellos tenían, pero lo que está claro es que en términos absolutos es una legislación que muchas veces se ha llamado ilegal, pero yo creo que habría que llamarla más bien alegal, porque Cataluña sí tiene competencias legislativas y eso hay que dejarlo claro. Otra cosa es que lo que quiere hacer va más allá de esas competencias legislativas. Lo que va a surgir probablemente es una tentativa unilateral, lo que pasa es que están forzando un poco el sistema y probablemente lo que está evitando el gobierno central es no llegar hasta el punto de encarcelar a los responsables. ¿Qué sería lo que llegaría a pasar si se declara unilateralmente la independencia? Claro, eso ya sería un paso en el cual ya habría que tomar acciones un poco más drásticas en términos legislativos. Entonces, en este caso, lo interesante no es solo la parte de sancionar un poco las personas que lideran esto, sino las consecuencias de la imagen que tiene. Entiéndase que si se pone, digamos, un límite, una línea roja a partir de la cual si pasan a meter a personas en prisión, pero ya lo han hecho, pero digamos en términos de Puigdemont y los responsables, entonces ya estamos ante una fase en la cual convertimos a estas personas en víctimas, en martirios, y entonces estamos ante una dinámica visual o demostrativa distinta. ¿Y a usted, Miguel, una solución negociada le suena, como ya están empezando a proponer muchos expertos allá en España? Porque bueno, tengo entendido que Cataluña aporta el 19% del PIB a todo lo que tiene que ver con España, es decir, es importante para España. ¿Qué pasaría si se sientan a negociar en aumentar esas competencias al gobierno catalán? ¿No ve usted un escenario, un panorama para que eso suceda? En lo inmediato estamos ante un punto muerto porque en términos legales el gobierno de Madrid no quiere negociar más allá. Y inclusive aquí también hay que introducir dentro de la discusión algunos que todo el mundo se olvida y son los propios gobiernos autonómicos de las otras regiones autónomas de, Madrid, de España, y en este caso ellos tampoco les conviene. Entonces no estamos en una negociación que sea simplemente bilateral, estamos ante una negociación en la cual tenemos multiplicidad de actores. No lo veo posible porque el gobierno del PP en Madrid tiene una posición bastante cerrada al respecto, y entonces estamos en una situación en la cual tenemos un desafío, pero Madrid no va a aceptar ese desafío y tampoco va a dar su brazo a torcer, por lo cual la solución negociada en el fondo ya se ha intentado, pero en lo inmediato ninguno de los dos tiene propuestas reales para superar ese bloqueo.